Como les decía cuando iniciamos, hoy vamos a continuar estudiando los libros de la Biblia. Traje hasta pizarra hoy porque hay unas palabritas que quiero que analicemos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, antes de nombrar el libro que vamos a estudiar esta mañana, vamos a buscar en nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la palabra del Señor Pablo. Esto es Pablo hablándole a Timoteo, dándole una recomendación como predicador, como pastor de una iglesia. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Esa es la recomendación que Pablo le da a Timoteo. ¿Y por qué quise mencionar primero ese mandamiento antes de que tomemos el libro que vamos a estudiar? Porque quiero que recordemos, hermanos, que nuestra Biblia física, esta que nosotros tenemos, no fue sino hace un par de siglos que llegó a nuestras manos. Y en la iglesia primitiva, en la iglesia de la antigüedad del primer siglo, no era tan fácil tener una Biblia dentro de la congregación. Y unido a eso, es que el analfabetismo era muy grande. Las iglesias podrían ser muy grandes, pero la gran mayoría no sabía leer. Ustedes se imaginarán, hermanos, el problema que tendrían esos hermanos y la dificultad que tendrían para entender la palabra de Dios, porque ellos no sabían leer. Entonces el mandamiento que Pablo le da a Timoteo como pastor es que se dedique a leerles la palabra. Las personas se sacrificaban y se arriesgaban tanto por congregarse por la sencilla razón de que era la única forma de conocer la voluntad de Dios. Ellos tenían que ir a un lugar donde alguien les leyera la palabra. Y por eso ellos les emocionaba. No crean, hermanos, que ellos llegaban allí simplemente, no, vamos por los sándwiches que nos dan, porque canta bonito el hermano. No, ellos iban por la palabra. Ellos necesitaban escuchar la palabra para poder cumplir su rol como creyentes. Entonces Pablo le dice eso a Timoteo: dedícate a leer la palabra y enseñarla. Palabra, palabra, palabra en todos lados. Entonces, debido a esos inconvenientes en la iglesia del primer siglo, el apóstol Juan escribió 4 libros o 4 textos, que son el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan escribió bastante. Y hoy vamos a estudiar su carta más corta, segunda carta de Juan. Pueden buscar en su Biblia. Segunda de Juan. Si leemos toda la Biblia, es el libro más corto de toda la Biblia, con solamente 13 versos. Segunda de Juan. Hermanos, pero no piensen que porque es el libro más corto de la Biblia es un libro simplista o un libro que no tiene nada que aportar. Antes de iniciar, quisiera que lo leyéramos rápidamente todo, ya que es corto, para que luego entremos a analizar las palabras que esta carta nos dice. Dice el versículo 1: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Corta, precisa. Y algunos pensarán que esto no tiene nada que ver con nosotros o que es muy simple, simplemente tres exhortaciones, 3 mandamientos y ya, vámonos. Pues no era así, hermanos. Recordemos, ¿cuántos libros escribió Juan? ¿Cómo? 4 en total. El Evangelio, 1, 2 y 3 de Juan y Apocalipsis. Juan, fuera de Pablo, fue el apóstol que más escribió. Y un apóstol que tenía una doctrina bastante sólida. El apóstol Juan, a través de todos sus textos del Evangelio, de las cartas, nos habla de verdades muy profundas. Y yo podría decir que la segunda carta de Juan es una carta que no está desconectada de todo lo que él ha enseñado. Lo que lo que Juan está enseñando en su segunda carta es lo mismo que enseñó en el Evangelio, es lo mismo que enseñó en 1, 3 y en Apocalipsis. No podemos desligar la teología de Juan con todo lo que él ha escrito anteriormente. Así que para entender esta carta debemos analizar cuáles son las palabras que Juan usa allí. Esta carta fue escrita aproximadamente a finales del siglo del 90 después de Cristo. Y Juan en el versículo 1 se identifica como el anciano. ¿Sí leen allí? Verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y es interesante porque todos los apóstoles en sus cartas siempre se identifican como apóstol. Y él en este entonces se identifica como anciano. Y esto nos deja una gran reflexión, hermano, porque los apóstoles, además de ser apóstoles, ellos también cumplían la labor de pastores o prevísteros, era la palabra más técnica que se usaba. Entonces, los apóstoles eran, delante de toda la iglesia eran apóstoles, pero en las iglesias donde ellos ministraban, ellos actuaban como pastores. Ellos no llegaban ahí simplemente, no me pueden tocar, me tienen que poner alfombra en el piso para yo caminar. No, ellos eran pastores. Ellos llegaban, abrazaban a los hermanos, convivían con ellos, los escuchaban, los exhortaban, los animaban. Entonces Juan en el versículo 1 se identifica como el anciano, simplemente como el anciano. Entonces, vamos a dividir esta carta en 3 partes. La introducción, el cuerpo de la carta y la conclusión, o sea, los saludos finales. Vamos a analizar primero lo que es la introducción. A mí me emocionó mucho leer la introducción cuando estaba analizando las palabras que usaba, porque a pesar de ser 3 cortos versículos que parecían simplemente estar diciendo hola, en realidad están cargados de muchas verdades doctrinales. Fíjense cómo dice el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No sé si ustedes se fijaron que en esos cortos 3 versos se usó la palabra verdad, ¿cuántas veces? 4 veces. 3 versos, la palabra que se usa 4 veces es la palabra verdad. Y eso nos pone a pensar. Al principio de la carta, del versículo 1 dice a la señora elegida y a sus hijos. ¿A quién se dirige Juan? Algunos dicen que probablemente se dirigiera a una mujer y a sus hijos. Dicen eso, pero yo puedo diferir de eso porque en el versículo 13 Juan dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. O sea, es muy poco probable que Juan esté escribiéndole a una mujer y esté al lado de la hermana, justamente y precisamente. En realidad, cuando él habla de la señora elegida, es como una metáfora que él está usando para hablar de una iglesia local. La iglesia es la señora y sus hijos son los creyentes que están dentro
de esa iglesia. Y ahí vemos cómo el apóstol Juan de manera indirecta apoya la idea de que existe una iglesia universal, pero al mismo tiempo existen iglesias locales. ¿Por qué? Porque habla de una señora elegida y al final habla de otra señora que también le manda saludos. ¿Ven cómo él divide de alguna manera? O sea, cada iglesia tiene su membresía, cada iglesia es una iglesia local y se debe tomar de esa manera. Lo mismo vemos en Apocalipsis cuando Juan le escribe ¿a cuántas iglesias? A 7. Si Juan, un poco confuso, tanto he hablado de Pablo que ya me cuesta mencionar a otro apóstol. Si Juan creyera que nosotros no debemos ser miembros de ninguna iglesia, sino ser nómadas, vamos de un lugar a otro a congregarnos, porque me gusta cómo predica el uno, las alabanzas del otro, me gustan los estudios bíblicos del otro, no. Juan no apoya eso, porque si él lo apoyara, hubiese escrito en Apocalipsis la carta a todas las iglesias. No, pero él escribió a 7 iglesias, cada una con problemas en específico, con personas específicas y con problemas, o podríamos decirle con situaciones específicas. Juan apoya a través de su doctrina que la iglesia universal es una, pero las iglesias locales son muchas. Así que debemos considerar, hermanos, dentro de nosotros que debemos ser miembros de una iglesia. Debemos dejar de ser, como una vez escuché una metáfora, decir los cristianos matera. O sea, no son cristianos que están plantados como un árbol, sino que son materas. O sea, tú coges una matera y la ruedas porque me gustó en este rincón. No, ya la quiero poner al fondo. Entonces son cristianos que están en una matera. Y la Biblia nos enseña que no debe ser así. Nosotros debemos ser miembros de una iglesia en específico y servir a esa iglesia en específico. Amemos a todos los cristianos del mundo, pero seamos miembros de una. Comprometámonos, unámonos a una. Continuamos. La palabra verdad, como les dije, aparece 4 veces. Y yo pude analizar y pude leer a través de esos 3 versos los 4 significados que se le da a la palabra verdad. Por eso traje la pizarra esta mañana para hacer una pequeña explicación. Versículo 1. Dice, a quien amo en verdad. Aquí la palabra verdad podríamos analizar que es el medio, o sea, a través de la verdad fluye el amor que Juan tiene a través de esos creyentes. Podríamos decir que la verdad es, a través de ella, fluye el amor. Pero el versículo 2, ¿qué dice? En el mismo versículo 1, a quien yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Aquí otra vez aparece la palabra verdad, pero la verdad aquí habla acerca de un conocimiento, o sea, de una doctrina, podríamos decirlo, doctrina. ¿Por qué? Porque Juan ama a través de la verdad y todos los demás aman también. ¿Por qué? Porque han conocido la verdad, que podríamos decir que es doctrina. Versículo 2, ahora sí, la tercera vez que aparece la palabra verdad. A causa de la verdad. Aquí la verdad. Ya vimos que aquí fluye el amor. Esto es conocimiento, pero ¿conocimiento de qué verdad? La verdad de Cristo. O sea, aquí la verdad en este verso significa Cristo. ¿Por qué yo creo eso? Vamos a analizarlo. Verso 1. El amor que fluye de la verdad. Vamos a usar textos solamente que Juan en las demás cartas ha usado. Primera de Juan 3:18, ¿qué dice? Ese es un libro atrás. El amor que fluye de la verdad. 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ahí Juan está hablando de que a través de la verdad puede fluir un verdadero amor que se manifiesta en hechos, ¿sí? Otro texto que también de Juan nos amplía esa verdad de Juan, ya el Evangelio, Juan 17:17, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad es la que hace fluir el amor con hechos y al mismo tiempo es la palabra misma que nos santifica y nos hace hacer hechos de santidad.
Esa es la primera palabra de verdad que habla allí. Luego dice, la verdad, versículo 1, los que conocen la verdad. Todo verdadero creyente conoce la verdad del Evangelio. Juan 8:32, Jesús dijo a los que lo estaban oyendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ahí Cristo está hablando de la verdad como un conocimiento que lleva a las personas que lo conocen a ser libres. Y en el contexto de la libertad allí es libres del pecado. Nosotros no podemos ser libres del pecado, hermanos, si no conocemos. ¿Qué debemos conocer? El Evangelio. Juan 17, del 6 al 8 también nos habla acerca del conocimiento. Fíjense lo que dice Juan 17, de 6 al 8. Si el hermano allí me puede ayudar con la proyección. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿De qué está hablando Juan allí? De un conocimiento. Jesús les reveló conocimiento, doctrina. Y luego, en el versículo 2, ahora sí, la palabra que se usa allí, verdad, fíjense cómo dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Por qué yo deduzco que allí la palabra verdad significa Cristo? Porque ¿quién está con nosotros para siempre? Cristo. ¿Y de dónde yo saco eso, hermano? No fue que se me ocurrió, que tuve un sueño, no. Juan 14:6 dice lo siguiente. Nuevamente vamos al Evangelio de Juan. Recordemos que Juan lo que enseña en todas sus cartas está conectada con lo que él ha venido enseñando siempre. Juan 14:6 nos dice, ¿yo soy qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y además también más adelante en el versículo 15 y 17 dice lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Según la teología de Juan, la palabra verdad que permanece para siempre con nosotros es Cristo. ¿Sí ven por qué usa tantas veces la palabra verdad allí? ¿Y cómo usted conecta esto, hermanos? Sencillo. Fíjense, creyente, verdad, otros creyentes. Muy bien. Juan habla de que el amor de él fluye a través de la verdad. Juan, creyente, a través de la verdad puede amar a otros creyentes. Luego dice que también los que conocen la verdad aman a esos creyentes. ¿Por qué? Porque no hay forma de que otros puedan amar a otros creyentes si primero no pasan por la verdad, doctrina. Pero al mismo tiempo, esa verdad que permanece con nosotros, ¿quién es? Que siempre está con nosotros. Es Cristo. Es decir, todo esto, hermano, de la verdad, de la verdad, de la verdad, es Cristo. ¿Por qué? Versículo 3, la cuarta vez que aparece la palabra verdad, y ahí resume la doctrina que le está enseñando. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, y aquí será la cuarta vez que aparece la palabra ahí, verdad y amor. En esos tres textos, Juan desglosa que la verdad al mismo tiempo es algo que hace que fluya el amor, al mismo tiempo la verdad es doctrina y al mismo tiempo verdad es Cristo. Y todo esto nos lleva al amor. Una vez escuchaba a alguien que comentaba acerca de la sana doctrina, decía, yo no me tengo que preocupar mucho por la sana doctrina. Hermano, si nosotros no predicamos la sana doctrina, lastimosamente no vamos a poder amar a otro. Sencillo. No, pero es que la verdad no es conocimiento, la verdad es una persona. Este texto nos ha revelado que la verdad también es doctrina, porque ya a través de la doctrina puedo llegar a Cristo. O
sea, nosotros no podemos desligar que romantizar que la verdad es simplemente algo que fluye de nuestro corazón porque sentimos que estamos en la verdad. No, la verdad es la palabra. Y la palabra es quien, Cristo. Todo está conectado. Nosotros no podemos ser cristianos, hermanos, si ignoramos la palabra. No podemos ser salvos si ignoramos la palabra. Por eso, como decíamos al principio, Pablo le recomendaba a Timoteo, dedícate a leerle la palabra, porque solo a través de la palabra ellos pueden ser cristianos. No, hermano, pero es que yo quiero ser un poco más creativo. ¿Por qué no hacemos mejor una danza espiritual? ¿O por qué no hacemos mejor comedia cristiana? ¿Por qué no hacemos mejor una obra de teatro para evangelizar? Hermano, porque ese no es el medio como tú evangelizas a una persona. Eso puede servir para un entretenimiento, puede servir para compartir entre hermanos, vamos a hacer una obra de teatro. Pero ninguna obra de teatro va a hacer que un cristiano sea más cristiano, ni que crea en Cristo. Por muy bonita que sea, por mucho que lo haga llorar, me sentí identificado con esa obra, ahí me vi yo que el Señor me estaba liberando del pecado. No, eso es falso. Porque Dios, solo a través de la palabra es que cambia los corazones. Solo la verdad es la que hace que fluya el amor, solo la verdad de la doctrina es la que hace que conozcamos a Cristo, y solo a través de esos 3 pasos podemos hacer todo esto. Es imposible, hermanos, que una persona desprecie la verdad y piense que está en Cristo. Y vamos a verlo más adelante en la segunda parte del libro, que es el cuerpo del libro. ¿Por qué Juan inicia tanto mencionando la verdad? Por un problema que estaba ocurriendo en esa iglesia. En el primer siglo hubieron muchos problemas doctrinales, hermanos. Y los apóstoles, especialmente Pablo, se preocupaba mucho por eso. Y en el primer siglo surgieron 2 grandes herejías. Una de ellas se llamaba el docentismo y el monofisista. Nombre medio complicado, pero les explico. El docentismo, hermanos, es la doctrina que cree que Cristo no vino en cuerpo físico. El docentismo cree que Cristo vino como si fuera un espíritu que se veía como humano, pero no era humano. Y eso es peligroso, porque si nosotros no creemos que Cristo vino en carne, entonces no podemos tener a alguien que nos salve, porque era necesario que Él viniera en carne. Entonces, ese problema estaba dentro de la iglesia y por eso Juan escribe esta carta. Pero además de eso estaba el monofisita. Esa es una herejía que afirma que Cristo era tanto, vamos a ponerlo de esta manera, que Cristo no es que era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, sino que era una mezcla. Era un humano deificado, o podríamos decir un Dios humanizado. O sea que la naturaleza divina de Jesús sufrió una metamorfosis, dejó de ser tanto Dios y se volvió un poquito más humano. O al revés, que la humanidad de Cristo no era tan humana, sino que era un poquito más deificada. Pero no, hermanos. Nosotros lo estudiamos hace unos días cuando estábamos hablando acerca de las enseñanzas de la encarnación de Cristo, que no es así. Cuando Jesús tuvo hambre, Él tuvo hambre como humano. Cuando Jesús tuvo sueño, Él tuvo sueño como humano. Él fue humano, realmente humano, pero al mismo tiempo fue realmente Dios. Es más, hermano, es imposible que cuando Cristo murió, su humanidad murió en la cruz, haya muerto su deidad. La deidad de Cristo no murió. Es imposible. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17, algo que nosotros debemos tener en cuenta. Fíjense lo que dice desde el versículo 15, vamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por medio de Cristo. Pero fíjense cómo dice el versículo 17. Y esto es importante que nosotros lo creamos y lo tengamos acá, hermano, para que no caigamos en los errores. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si la deidad de Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, el universo se hubiese desmoronado, porque todo el universo se mantiene en pie por la deidad de Cristo. Por eso nosotros no podemos simplemente, a mí no me importa mucho estudiar eso de doctrina, yo prefiero más bien escuchar una prédica que me haga sentir bien. No, hermano, la doctrina es importante, porque si tú llegas a creer que la deidad de Cristo, por ejemplo, murió en la cruz, es peligroso. Si tú crees, por ejemplo, que cuando Cristo fue crucificado, Él no sintió dolor porque Él era un Dios.
Peligroso, hermanos. Porque te puede llevar a creer cosas que poco a poco te van a apartar de la verdad. Y eso es lo que Juan quiere hablar en esta carta. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Si ven, porque nuevamente nombra la verdad. Él habló que la verdad es una doctrina, un correcto conocimiento de Cristo. Y los hijos de esa iglesia, o sea, los creyentes que él se han conseguido, han andado en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Como decían los primeros 3 versículos, hermanos, nosotros no podemos tener verdaderamente amor si es que primero no conocemos la doctrina de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí, que andemos en el amor conforme al mandamiento, como lo aprendimos desde el principio, versículo 6. ¿Por qué razón? Y ahí es donde viene lo que les estaba diciendo hace un momento. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La herejía del docentismo. Ellos creían que Cristo no vino verdaderamente como ser humano. Ellos creían que era un fantasma, o parecía un humano, pero en realidad era otra cosa, era un extraterrestre, qué sé yo. ¿Y de dónde salieron esas doctrinas, hermano? Porque en la época del primer siglo existía una cosa que se llamaba la cultura griega, y los griegos eran medio locos. Ellos se reunían en una sala a inventarse teorías de dónde venía el mundo. De ahí donde ellos sacaron que, por ejemplo, el mundo estaba en pie porque había un Dios que lo tenía sostenido. ¿De dónde se sacaban ellos? Bueno, no sé, yo imagino que alguna cosa que comían que los hacía pensar esas cosas. Y ellos hacían toda una idea de eso. Entonces, cuando algunos griegos escucharon el evangelio de Cristo, ellos trataron de hacer lo mismo. ¿Cómo es eso que Cristo vino y murió? Bueno, no fue tanto que murió. Yo creo más bien que probablemente fue esto lo que pasó. Y empezaron a inventarse ideas. Y eso empezó a entrar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a mezclar el evangelio, la sana doctrina, con ideas. No, hermano, yo creo que a lo mejor es que no ocurre de esa manera. Yo creo más bien, por ejemplo, una cosa que creen algunas iglesias, que creen que cuando las cosas malas ocurren es porque el diablo lo hizo. Cuando las cosas buenas ocurren, las hizo Dios. Eso es falso, hermano. La Biblia dice que Dios es soberano y todo lo que ocurre está determinado por Él. Incluso el diablo se convierte en un esclavo de Dios, porque las cosas malas que ocurren es porque Dios las decretó y el diablo las cumple. El diablo no puede hacer nada sin que Dios le dé autorización. Entonces, ¿de dónde salen esas ideas de que las cosas malas ocurren porque el diablo y las cosas buenas por Dios? Filosofías humanas. Empiezan a mezclar, suponer cosas. Bueno, yo creo que un Dios bueno no puede permitir las cosas malas. Entonces, debe ser que Él en ese momento no estaba pendiente. En ese momento no se dio cuenta. No, hermanos. Nosotros debemos creer en la sana doctrina de la palabra para que no caigamos en esos errores. Para que no basemos nuestra creencia en filosofías o en suposiciones. Versículo 7, continuamos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros, le dice a los creyentes, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Le dice, mirad por vosotros, hermanos, estén atentos, estén pendientes de la sana doctrina para que no caigáis en ese error. No, es que eso es muy complicado, eso es para los teólogos. No, hermano, la doctrina determinará, como dice el versículo 8, que tú no pierdas el fruto de tu trabajo. ¿Por qué muchas personas se van de la iglesia y se van a una iglesia donde le predican prosperidad económica, donde le dicen que todo va a estar bien y sale el predicador y lo anima, lo tumba para atrás, le escupe en la cara? ¿Por qué? Porque ellos no están mirando la sana doctrina. Ellos quieren simplemente buscar algo que les convenga, algo que se oiga bonito.
No, hermano, Juan le está diciendo, estén pendientes de ustedes. Estén pendientes de la sana doctrina. Hermano, cuando se convoca estudio bíblico, hermano, vamos. Yo tengo que conocer la palabra. Quizá yo no tengo las herramientas, pero el hermano me va a dar una herramienta para que yo pueda entender la palabra. Y no venga alguien y me diga, no, es que sí, que solo Jesús, que no, que los mormones, que los testigos de Jehová, que Jesús es un ángel. Esas ideas que otras creencias tienen, nosotros debemos estar atentos para no caer en eso. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, fíjense, en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Respóndanla en sus corazones. ¿Es importante estudiar la Biblia? ¿Es prioridad para ti o es simplemente un hobby? ¿O simplemente algo que tú haces cuando tienes tiempo, cuando no hay nada más que hacer, cuando se me acabaron las series de Netflix, ahí yo quizás estudio un ratito la Biblia? Hermanos, si nosotros no perseveramos en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, es muy difícil que Cristo esté de verdad en tu corazón. Es muy difícil que tú tengas fruto como cristiano. Hermano, habrán cristianos que llegarán al cielo, dice la palabra en 1 Corintios 3, como quien apenas se salva, dice el texto. Dice como quien pasa por el fuego, o sea que casi que ni se salvan. Llegarán allá al cielo y, bueno, tú eres salvo, pero se van a llevar tremenda repelada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no miran por ellos, por la doctrina. Son cristianos que solo quieren sentarse a escuchar lo que otro les preparó. Quieren sentarse solamente a escuchar lo que el hermano trajo. No preguntan, no participan, no se reúnen con los hermanos para estudiar más profundidad la palabra. Entonces, como no tienen la doctrina, no pueden hacer esto, no puede fluir el amor entre hermanos. ¿Por qué, hermano, no me quiero congregar? Porque no conoces la verdad. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice que debemos animarnos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran. La Biblia dice que debemos acompañar a los hermanos, debemos soportar a los débiles, debemos cantar los salmos, la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a saber, hermano? Cuando estudiemos la palabra. Y eso es lo que Juan les está diciendo a ellos, hermano, preocúpense por la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir un poquito más atrás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Quieres saber, hermano, cuándo viene Cristo? Hay una persona que se ponen a estudiar. Se ponen a estudiar los tiempos, se ponen a estudiar escatología y ver si lo que está pasando con Rusia, con Ucrania es antes de la segunda venida, si el COVID es la segunda venida, si la Primera Guerra Mundial es la segunda venida. Se ponen a buscar y buscar. ¿Sabes cuál es la señal definitiva antes de que Cristo venga? Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, Pablo explicando. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que es terco, que lo que yo pienso es así? No, se refiere a lo que dice la Biblia. Nuestra forma de pensar debe ser lo que dice la Biblia. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Interesante, ¿no? Él está diciendo, no se alarmen, porque no, que Cristo ya viene mañana, dentro de un mes. No se alarmen. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es la señal definitiva de que Cristo está a la puerta, hermanos? La apostasía. ¿Qué es apostasía? La apostasía es abandonar el verdadero evangelio.
Cuando las iglesias empiezan a pervertir el evangelio, a cambiarlo por el pasito santo, el baile santo, la otra cosa, la risa santa y todas esas doctrinas locas que están saliendo hoy en día que no vienen de la Biblia. Cuando usted vea, hermano, las iglesias a su alrededor practicando eso, diga: Cristo viene pronto. Y eso está pasando ahorita. Cristo viene pronto, entonces. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? Versículo 2, nuevamente atrás. No os dejéis mover fácilmente. ¿Cómo tú vas a evitar que alguien te mueva a la apostasía que se avecina o que ya está? Estudiando la palabra. Estudiando y meditando en la palabra. Creyendo la verdad de Cristo, creyéndola, analizándola, escudriñándola, repitiéndola, preguntando, para que nadie te mueva fácilmente, hermano. Dios no quiere, hermano, que un día de esto yo pase por una iglesia de esas y lo vea a alguno de ustedes, hermanos. Ahí podremos analizar, hermano, que eso ocurrió porque se dejaron mover fácilmente. Prestaron sus oídos a falsas doctrinas. Seguimos en 2 de Juan. Otra recomendación que Juan le hace. 2 de Juan. Versículo 10, lo que le decía hace un momento, hermano, no se dejen mover. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, Juan no le está diciendo, no, conversa con él, escucha su punto. Hermano, cuando tú sepas que una persona está predicando que Cristo no vino en carne, que Jesús es un ángel, que no es verdaderamente Dios, Hijo, y esas doctrinas medio raras que hay en otras iglesias, lo que Juan está diciéndole aquí, no le abras la puerta. ¿Por qué? Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero yo quiero que ustedes no se imaginen simplemente cerrándole la puerta en la cara a los testigos de Jehová. Eso no es lo que quiere decir Juan acá. Porque si vamos más adelante en la tercera carta de Juan, esto es un contraste. Tercera carta de Juan, capítulo 5 hasta el 8. Versículo 5 hasta el 8, perdón. Amado, ahí Juan le está hablando a una persona en específico. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, o sea, hermanos que vienen de afuera, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno del servicio de Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperen con la verdad. Este es un contraste, hermano. Juan lo que le está diciendo aquí es que nosotros no debemos alojar ni de apoyar ministerios de personas que prediquen la falsa doctrina. En cambio, nosotros sí debemos acoger y darle hospedaje y ayudar a los que predican la verdad. Como les dije, no es simplemente que no, le voy a cerrar la puerta en la cara. Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es que tú no seas alguien que apoye esas doctrinas. No, que los mormones vienen de Estados Unidos y no tienen dónde quedar, si necesitan predicar, préstale tu casa. No, yo no les voy a dar ni un sucre a esa falsa doctrina. Cuando venga un predicador, un evangelista, a él sí lo apoyo. Eso es lo que Juan le está diciendo. Juan le está diciendo, no lo reciban. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuáles son las malas obras? En la falsa enseñanza. Y esto no solo se limita, hermano, a recibirlos en tu casa, sino a promoverlos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte en las redes sociales, por ejemplo. Una vez un amigo me prestó un libro de un predicador muy famoso en Estados Unidos, de prosperidad. O sea, un amigo que conozco acá se me acerca y te quiero prestar este libro muy bueno, y me lo prestó. Cuando yo empecé a leer, yo no sabía quién era el señor, porque no ando pendiente de quiénes son y quiénes son, no ando pendiente de eso en las redes sociales. Y me pongo a leerlo, leo el primer capítulo, leo el segundo capítulo y ya no soporté más.
O sea, porque las barbaridades que decía ese señor eran tremendas. Y yo veo, y cuando mi amigo viene y me pregunta al tiempo, ¿cómo te fue con el libro? Yo le digo, terrible. Puras locuras, dice ese man, le dije. Lo siento, o sea, de verdad que no. Y me tocó decirle eso a él y explicarle por qué. Para que él entendiera que nosotros no podemos simplemente andar comprando libros y regalando libros sin saber de quiénes son. O no podemos simplemente descargar videos y compartirlos sin saber quién es el predicador. Porque podemos llegar a caer en el error de promover ministerios de falsa enseñanza. Tenemos una guerra hoy en día con el Ministerio de Alabanza aquí. Nuevo Ministerio de Alabanza que se está formando y está saliendo adelante, gracias al Señor. Porque, Dios mío, las canciones que más se conocen, que todo el mundo se sabe, hermanos, son de predicadores de falsa doctrina. Tenemos al uno, al otro, y es difícil elegir las canciones que presentarles a ustedes, hermanos, porque ustedes dirán, es que no lo conozco. Precisamente, hermanos, porque los más conocidos son los falsos. Tenemos que buscar las canciones que sean verdaderamente cristianas y no promover cantantes ni ministerios de falsa doctrina. Hay que tener cuidado, hermanos. Y eso es lo que Juan le está diciendo a los creyentes en esta carta. Tengan cuidado de a quién reciben. Tengan cuidado de lo que escuchan. Tengan cuidado de lo que apoyan. Porque antes de que Cristo venga, hermanos, la apostasía vendrá. Y ya está. ¿Cuál es la señal? Que si se pondrá la luna roja, que si va a caer las estrellas. No, la señal es la apostasía. Y ya está. Cristo está a la puerta, hermanos. Y no se sorprendan cuando empiecen a perseguir a los cristianos de sana doctrina y a los de falsa doctrina, los dejen tranquilos. Porque ese es el trabajo del anticristo. Posicionar a presidentes, a gobernantes que persigan a los verdaderos cristianos. Es terrible, hermanos. Versículo 12 para finalizar. Juan, como pastor, como apóstol, segunda de Juan, versículo 12, preocupado por esa iglesia, como todo líder debe hacerlo, le dice a la iglesia, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y finaliza diciendo, los hijos de tu hermana, o sea, de la iglesia donde está Juan en ese momento, la elegida, te saludan. Amén. Y esto es la segunda carta de Juan. La carta más corta de toda la Biblia, pero con un contenido teológico tremendo, hermanos. La verdad es bastante emocionante, bastante fuerte para nosotros como creyentes. Lo primero que yo puedo sacar como conclusión de la primera carta de Juan es la importancia de la verdad, de la verdadera verdad. Hermano, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que compartimos y con lo que creemos. He escuchado algunas teorías locas que se sacan de la Biblia porque un texto pareciera que dijera lo siguiente, entonces de ahí salieron toda su doctrina, toda su teología. Hay que tener cuidado, hermanos. La Biblia no es simplemente un versículo, son muchos y hay que prestarle atención a todos. Y la segunda aplicación, primero es prestarle atención a la verdad y la tercera es no prestarle oídos a la mentira. Cuando tú escuches, hermano, que alguien te venga con otra doctrina, con falsa enseñanza, no es que seas grosero y le cierres la puerta en la cara. No es eso, hermanos. Es que lo escuches. Fíjate cómo dice Primera de Juan, la carta anterior, versículo 1. Amados, Primera de Juan 4:1, perdón. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Juan está diciendo, no es que le cierres la puerta en la cara, sino escucha y presta atención. Compara lo que tú has aprendido de la Biblia con lo que esa persona viene a enseñarte. Y si esa persona no habla del Evangelio como es el Evangelio, no le prestes más oído. No lo apoyes, no lo promuevas, no porque él grita bien chévere y la gente se pone a temblar en la silla cuando él habla. No, hermano, esa no es la forma como tú debes ver quién es un verdadero predicador. Porque hay predicadores que son bastante sencillos, que no gritamos mucho, que no hacemos que la gente se caiga para atrás. Sin embargo, la palabra es lo importante. La verdad del Evangelio es importante. Prestémosle atención a eso como lo más valioso del Evangelio. Y eso es todo, hermanos. Eso es todo lo que pude extraer para nosotros en esta mañana de la segunda carta de Juan. Pude haber extraído muchas otras cosas solamente del versículo 1 porque es bastante interesante, pero como veo que el enfoque de la carta va a eso, primero, valorar la verdad y segundo, tener cuidado con los falsos, entonces eso fue lo que esta mañana traté de hacer.